Buenas noches a todas las personas que acompañan a Entre Yacos. Estamos acá, Carlos Macusaya, Wilmer Machaca y yo, Coya Reina. Bueno, para hablar un poco de lo que ha pasado hoy en Bolivia con la intervención militar al Palacio de Gobierno. Queremos hacer un análisis, quizá hacernos también preguntas, un poco para alimentar también el debate y el diálogo a partir del suceso, porque se está hablando también desde la especulación, desde la desinformación, pero también desde el análisis que genera mucha más incertidumbre en la población. Acá no vamos a dar respuestas correctas, sino percepciones acerca de lo que pasó hoy. Así que voy a darle primero la palabra a Wilmer Machaca para que nos pueda hacer un contexto de lo que pasó hoy, ya que él ha estado más cerca de los sucesos y también porque ha realizado un seguimiento a los hechos que se han suscitado hoy en La Paz con la intervención militar encabezado por Zúñiga en Palacio de Gobierno. Gracias, Cuya, gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Cuya. Sí, yo creo que ha sido un día muy inusual. Ya desde tempranas horas del día de hoy se han ido publicando algunos posts en algunas redes sociales, principalmente por el expresidente Evo Morales, pero también anticipadamente por el presidente Luis Arce, que había un inusitado movimiento militar. Ya por la tarde ya se ha generado algún movimiento y presencia militar dentro de la Plaza Murillo, que es el centro político del país, un movimiento de tropa militar, tanques, lo cual ha podido ser visto por distintos medios, transmitido por distintos medios de comunicación, también por las redes sociales. Se ha visto como una tanqueta ha violentado la puerta principal del Palacio Quemado, para abrirlo. Se ha visto al ministro de Gobierno, se ha visto que era una iniciativa del general Zúñiga, que ingresa a 5 minutos a Palacio Quemado, pero después luego sale. Yo creo que esto ha generado un ambiente de caos, de incertidumbre en el país. Se ha hablado de golpe, de autogolpe, de sedición. El presidente ha podido hacer una conferencia de prensa en el cual ha relevado el mando de las Fuerzas Armadas, y eso ha generado también que el general Zúñiga se retire, y hoy, ya a estas últimas horas, se sabe que ha sido tomado preso, ¿no? Entonces, yo creo que eso de manera muy corta podemos ir resumiendo, pero hay bastante información, bastantes detalles que seguramente cada uno de nosotros vamos a ir mencionando en nuestras intervenciones. Bueno, entonces ahí podemos abordarlo desde la perspectiva también de Carlos, que nos puede dar quizá algunos antecedentes de Zúñiga, o sea, quién es él, qué ha pasado. Hubo recientemente una manifestación de él contra Evo Morales que puede ser como el detonante de todo esto. No sé qué opinas, Carlos. Sí, precisamente el día de ayer daba declaraciones a un medio de comunicación expresando una postura política respecto a una posible habilitación de Evo Morales como candidato. Desde luego eso generó repercusiones porque se entiende que él, como parte de las Fuerzas Armadas, no delibera y no tendría que estar dando algún tipo de declaraciones en ese sentido. Eso es como el antecedente más visible, por lo menos lo que pudimos ver en medios de comunicación. En lo personal, a mí lo que me llamó la atención del hecho en general fue, yo llegué aproximadamente a casa a las 3 de la tarde y es justamente cuando empiezan a circular noticias de que se está dando movimiento de militares en la Plaza Murillo, que se está desalojando a personas. Bueno, ya se habla de un intento de golpe de Estado. En general, a mí me parece dudoso que un militar, en este caso como Zúñiga, de un alto rango, simplemente le dé como un escozor, una cierta bronca y sale, convoca a las fuerzas a las que puede movilizar circunstancialmente. Me parece dudoso que alguien pueda lanzarse así tan a la ligera. También es evidente que no ha tenido el apoyo masivo de otras fuerzas del mismo ejército. Pues por una parte. Por otro lado, a mí me llama la atención de que cuando se hace esto en la Plaza Murillo, prácticamente parece ser una línea de trabajo que todo se transmita.
que haya repercusión mediática, ¿no? Entonces, esto se está transmitiendo, había en distintos medios de comunicación información al vivo, al instante, y cosa curiosa, si se va a hacer un golpe, es como se tiene el cuidado de que no se deje huellas, por decirlo de algún modo, cosa curiosa de que lo que se pretendía haya sido o no planificado o coordinado con el gobierno, lo que se pretendía es que eso se sepa, que cause repercusión. También es llamativo para mí que Zúñiga entre unos minutos a Palacio y luego salga. No es normal, no, creo que en un acto, en un hecho de tratar de violentar el poder establecido constitucionalmente, no es normal que alguien entre en algún momento, dialoga con el presidente y vuelve a la tanqueta esperando refuerzos. Son cosas, por decirlo menos, medio anecdóticas o raras que se han sucedido. Y finalmente una cosa que a mí me llama la atención es que una vez que se hace el cambio de mandos, Zúñiga y los militares que estaban en la Plaza Murillo se van retirando. Igual es curioso porque estaban dispuestos, por ejemplo, ya Zúñiga lo había dicho, ¿no? Lo que esperaba es que, por ejemplo, recuperar la democracia, que se liberan a los presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces se hace el cambio y como si nada hubiera pasado, bueno, todos vuelven a sus lugares. La gente que estaba alrededor de la Plaza Murillo ingresa a la Plaza Murillo mientras los militares se van retirando. No hay enfrentamiento y qué bueno que no se haya dado, no quiero decir que era el deseo mío que se haya dado el enfrentamiento, pero es curioso, es como, no sé, la palabra no es la más exacta de decir coordinado, pero es curioso que se da el cambio de mando, Zúñiga y los militares se retiran y entra gente a la Plaza Murillo. No sé, un acto raro. Para mí, honestamente, lo que ha pasado el día de hoy es muy raro, pero luego veremos seguramente sus efectos políticos. Va a pasar a la historia, pero con muchas incógnitas. Seguramente en el tiempo se irán esclareciendo varias cosas, pero por lo pronto a mí me quedan más dudas que certezas. Ok, entonces, nos quedamos con la idea de que no se ejecutó, no se materializó todavía un golpe de Estado. No hay un quiebre constitucional, Luis Arce sigue siendo presidente y de hecho ha cambiado de coronel, ya no es Zúñiga, ha puesto a otra persona, no me acuerdo el nombre, tal vez ahí Wilmer o Carlos me pueden ayudar, pero ha hecho que se replieguen los militares ya están en los cuarteles y se podría decir que ya hemos llegado a un momento de estabilidad, porque había un momento de tensión en ese instante. Algunas preguntas que tal vez para provocar ahí Wilmer. Carlos dice que sí, hay muchas preguntas. No se ha ejecutado todavía un golpe de Estado. La pregunta del programa es, ¿fue golpe de Estado o sedición? Entonces, se podría decir que esta amenaza que realizó el lunes en el programa No Mentirás, Zúñiga amenazando a Evo Morales o diciéndole que no va a permitir que se postule a las elecciones, podría ser el detonante que haya hecho que, no sé, tal vez Zúñiga planifique con el gobierno o sin un atentado al Palacio de Gobierno. Creo que hay que tomar el antecedente que ya se había mencionado de la destitución de Zúñiga, ¿no? A partir, digamos, de sus ya varias intervenciones y apariciones dentro de los medios, y había generado cierto nivel de incomodidad en el mismo gobierno, ¿no? Yo creo que la pregunta inicial que nos hemos hecho todos y todas hoy, y los medios mismos quienes han ido transmitiendo, como dice Carlos, era algo muy característico, inusual, pero me imagino que también todo lo que hoy sucede generalmente ya está totalmente vinculado con la comunicación digital, es decir, todo lo que sucede lo podemos ver en vivo, ¿no? Sí ha habido un nivel, diremos, de interpretación inicial sobre un golpe de Estado. Yo creo que la gente es la primera percepción que un poco ha ido absorbiendo. Eso ha generado bastante caos y pánico, pero nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando, quién estaba promoviendo esta acción, si era una acción exclusivamente desde los militares, si había una coordinación con el gobierno, algunas corrientes muchas más vinculadas a la oposición se hablaban de que es un teatro, algo coordinado con el gobierno, mientras el gobierno se denunciaba que es un golpe de Estado.
y también Evo Morales. Es decir, lo que me llama la atención a mí, tanto en el gobierno como también dentro de la otra ala del MAS, que es el levismo, se iba anunciando un posible golpe de Estado, un posible quiebre al orden constitucional. Evo Morales ya había un poco tuiteado hace más de 8 horas que había un movimiento de militares, etcétera. Entonces, me parece que se ha construido un imaginario y el cual, digamos, cuando en el momento sí se estaba dando, digamos, estos hechos, por supuesto han generado bastantes dudas. Yo me quedaría sobre todo con esa imagen, ¿no? Cuando la tanqueta eh, derriba la puerta, yo creo que esta es la imagen más clara de una acción de golpe de Estado, que si se puede decir la impresión. Yo creo que nadie podía en ese momento discutir una acción violenta en este sentido. Y uno se preguntaba quién es, qué está pasando o qué está detrás de eso. Y ahí lo que dice Carlos es lo que ahí te cambia toda la figura es que el general Zúñiga entra y no está 5 minutos y se vuelve a salir y queda ahí como que pendiente de las decisiones que se iban a tomar desde el gobierno, ¿no? Y otra de las cosas, sobre todo, que también me llama la atención es las declaraciones a la prensa que hace este general, generando tal vez un ámbito de generar cierta simpatía en uno y en otro lado del ámbito político, ¿no? Es decir, declara que va a liberar a los presos políticos, también a Áñez, como también a Camacho. Más allá de las declaraciones y de los hechos muy concretos que se han suscitado hoy, yo quisiera un poco mencionar tal vez la visibilidad que ha ido intentando tener este general, no solamente las apariciones y las entrevistas en los medios, sino estas acciones de labor social, entrega de obras, algún nivel de gestión, contacto con la población, y un poco reivindicándose como el general y los militares del pueblo. Es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, queda la duda, ¿no? Si ha sido una acción exclusivamente eh, venida, digamos, de su voluntad, de él como persona, o ha sido algo coordinado con algún nivel, digamos, del gobierno o con otro nivel, digamos, político, ¿no? Bueno, ahí me queda, por ejemplo, una duda y es justo la que me gustaría debatir con Carlos. Bueno, en el caso de que sea, entre comillas, un autogolpe, ¿cuáles serían las ganancias en cuanto a imagen, en cuanto a aprobación que podría recibir el gobierno? Y en el caso de que también sea un autogolpe, ¿cuál sería la necesidad de que Zúñiga ya dijo, o sea, manifestó en las entrevistas que le hicieron, bueno, se acercaron los medios y él aseguró que esto ya estaba planificado con Arce? Entonces, si hubo una planificación con el gobierno, ¿cuál sería la necesidad de que él expusiera al gobierno? ¿No sería este autogolpe un éxito? Y ya de por sí Zúñiga callado, extraditado, no sé, que haya negociado con el gobierno, se hubiera ido hacia otro país. Ahí me queda la duda, ¿cuál sería la necesidad entonces de Zúñiga de manifestar que esto sí es un autogolpe? Más bien eso no generaría más dudas de si en verdad era un autogolpe y no le queda, y más bien no es, y más bien Zúñiga quiere involucrar al gobierno porque evidentemente falló una acción de toma del Estado o una manifestación, o le salió más, entre comillas, una protesta o lo que sea. Carlos. A mí más bien lo que me llama la atención, o por lo menos lo que uno podría tomar en cuenta para diferenciar lo que ha estado sucediendo, es que en los golpes de Estado, que han sido golpes de Estado, no es que los militares se lanzan porque son buenos salvadores de la patria o tienen iniciativa individual. Siempre hay poderes de por medio involucrados, embajadas, empresarios y demás. Nunca son los militares porque sí, porque les dio la gana. Ese elemento no parece ser visible, por lo menos hasta el momento, con lo que ha sucedido. Y eso también es sospechoso, como un par de militares, digamos, entre comillas, un par, son varios militares que se han lanzado a hacer lo que han hecho. Si no hay el respaldo, como digo, se puede comparar con otros golpes de Estado que han sucedido, los respaldos que han tenido institucionales, etcétera, etcétera, económicos. Si no han tenido eso, ¿cómo es que se han lanzado? Entonces, para mí, ahí es otro elemento que se puede, por lo menos sabemos, a mediano plazo tratar de ir esclareciendo que otros actores por detrás del señor Zúñiga han estado metidos para que esto haya sucedido.
con el caso del gobierno y esta acción del día de hoy. En general, el gobierno tiene ya una mala imagen. De hecho, para mí, una de las cosas que es como tonto es la idea de reelección de Arce y Choquehuanca, o de las propias aspiraciones presidenciales del propio Choquehuanca, que después seguramente querrá deshacerse de Arce. Pero si uno ve el panorama en la calle, con la gente y demás, inclusive en lo que ha pasado el día de hoy, uno no ha visto una reacción favorable al gobierno, más cautela por una parte, se han hecho filas largas en los cajeros automáticos, por ejemplo, en algunos centros de abastecimiento se han empezado a generar filas, más una desesperación por la inseguridad de lo que podría pasar el día de mañana, pero así como una movilización masiva en favor del gobierno, no, yo no he visto, ¿no? Entonces, yo no podría decir, se ha hecho un autogolpe para que se genere adhesión al gobierno. Si esa hubiera sido la razón, no se ha visto nada, no hay ningún efecto de ese tipo, salvo los funcionarios que luego han llenado la Plaza Murillo para festejar, con cervezas incluidas, lo que habrían logrado recuperar el día de hoy. Entonces, no hay como que no hay un efecto positivo en general. Entonces, quisiera eso el gobierno que hacer con su propio gobierno, darse entre comillas, autogolpe para todavía hundir más su imagen, porque yo creo que sea o no sea eso por el gobierno, al final creo que el gobierno se va ganando la imagen de un gobierno que quiere salvarse solo con el show mediático. O sea, puede que no lo haya hecho bien, pero de todas maneras en muchas personas ya está quedándose idea, este gobierno solo quiere hacer show para salvar su gestión, para que nos olvidemos de los dólares, para que nos olvidemos del combustible, para que nos olvidemos que ellos están trabando las elecciones judiciales, entonces hacer todo este show, de todas maneras le pasa factura. Sea que lo haya hecho el gobierno, no lo ha hecho, igual le va mal al gobierno con este hecho. O sea, yo ahí no me atrevería a decir si bien o no para del gobierno, pero el resultado creo que es el mismo. El gobierno sigue perdiendo en cuanto a su imagen. Más allá de la capacidad de movilización que pueda tener de funcionarios públicos, no se ha visto realmente una adhesión de masas que no estén vinculadas al gobierno de esa manera, de manera laboral. No se ha visto eso. El gobierno con este acto simplemente muestra que no tiene capacidad de adhesión de sectores. Los sectores sociales no han salido a defenderlo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sea un autogolpe o una, entre comillas, acción militar independiente por parte de Zúñiga, el gobierno sigue perdiendo porque no ha sabido mostrarse también de forma efectiva frente a un acto tan aberrante y que viola la Constitución y la reforma, perdón, la estabilidad democrática, entre comillas, ¿no? Hay algo que me interesa, por ejemplo, Jorge Richter puso también un tuit, ¿no? El ex vocero de presidencia que dice: Arce, ¿no ves que se están llevando la democracia? Actúa ahora, háblale al país, deja la estupidez de tuitear, convoca a los bolivianos, arma un acuerdo nacional con todos los bolivianos, deja esta locura de la reelección, te entregamos democracia, debes devolver democracia. Me gustaría que podamos dialogar a partir de este tweet. Wilmer, ¿podría ser aquí? Algo breve, yo algo breve al respecto. Puede que lo haya hecho mal el gobierno, pero una cosa quedó clara. Entre ese tiempo que sucedía hasta que Luis Arce hace el cambio de mando, no sabía Luis Arce hablar. Y en un momento crítico necesitas certezas, ¿no? Es el momento en que muestras liderazgo. Luis Arce no mostró liderazgo, no solo iba a decir, aquí el presidente del Estado soy yo, vamos a defender esto, etcétera, etcétera, lo que le correspondía a decir, ¿no? Dar certeza a la ciudadanía de que ante un intento, digámosle un intento fallido de golpe de Estado, por decirlo de algún modo, no dio certezas Luis Arce de tener un liderazgo. De hecho, no es líder, eso es engañarse, Luis Arce no es líder, es un administrador. Pero esta era una oportunidad para tratar de perfilarse como líder, si lo ven en ese sentido. Y más bien en todo lo que iba pasando en la Plaza Murillo, Luis Arce estaba en silencio, en algún momento apareció hablando con Zúñiga, pero en algo sí puedo coincidir con Ritter en ese caso. El país necesitaba que el presidente dé certezas, y no lo hizo. Sí, totalmente. Creo que en este aspecto hemos visto a un Luis Arce incluso muy poco protagónico. Y de hecho, la única imagen que tenemos de él es como este enfrentamiento con Zúñiga de forma visible, porque habían fotos, pero nada más. O sea, no había en ningún momento un protagonismo o un discurso que pueda generar en la gente esto que dices tú, Carlos, ¿no?
calmar la incertidumbre que se generó. Y hasta el último momento, o sea, desde el momento en el que tuiteó, porque Arce tuiteó, vamos a defender la democracia o algo así, pero es que tampoco generaba certezas, generaba más especulación, más miedo de que en verdad estaba pasando un golpe de Estado. Y hasta el último, hasta que con todo su gabinete dio un discurso de vamos a defender la democracia, o sea, un discurso muy ambiguo, no sabíamos todavía qué estaba pasando hasta ahora, que por lo menos sabemos que ya va a ser detenido Zúñiga y que ya no hay ningún tipo de amenaza a la democracia, pero esto ha generado no solamente una población que ha cedido al temor porque han ido a hacer fila a los supermercados, han ido a comprar cosas, han sacado dinero del cajero y creo que ha agudizado más la molestia frente al gobierno. Wilmer. Sí, yo creo que en síntesis, creo que coincidimos, es un gobierno ineficiente, si es que lo planificó, lo planificó muy mal, pero también la reacción como la reacción política que tuvo el presidente también nos puede tal vez inducir que realmente tal vez no sabía qué hacer, ¿no? ¿No? Yo, por lo menos, haciendo seguimiento a los medios que he estado, digamos, por todos los hechos que estaban siguiendo, y eso es lo bueno, ¿no? Los medios han ido a visitar cuartel por cuartel, ¿no? Hacían reportes de Santa Cruz, de Cochabamba, del Alto. Había, digamos, por lo menos un reporte parcial de cierto movimiento de tropas, encuartelamiento en ciertos regimientos, parcial y en otros no, ¿no? Entonces, por lo menos a mí por lo menos esto me informaba que es una acción planificada, ¿no? Parcial, ¿no? No había un movimiento, digamos, generalizado de todo las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues cerca por donde vivo, digamos, Corte de Cloraz, escolta presidencial, estaba normal, las puertas estaban abiertas, pero no ocurría lo mismo con otros recintos militares, ¿no? Incluso se mostraban imágenes de tanques con la intención de bajar desde el Alto hasta la ciudad de La Paz. Y otra cosa que también me llama la atención es la declaración inicial que hace este general Zúñiga, en la cual dice que tiene el apoyo de las tres fuerzas y está ahí al lado, digamos, ¿no? De estas personas para poder respaldar sus acciones. Ahora, ¿qué es lo que se hubiese ganado? Digamos, ¿cuáles son las dos, por lo menos desde mi punto de vista, dos acciones que tal vez el gobierno hubiera querido conseguir si es que lo hubiese planificado, hubiese coordinado? Uno es, digamos, levantar la imagen del gobierno, elevar la imagen de Luis Arce como presidente, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Una acción tan torpe, tan mal hecha, no sé si puede ser, digamos, en alguna medida planificada. Yo creo que tengo mis dudas, honestamente, que pueda tener en ese sentido. El gobierno venía menos y esto lo termina de fundir, ¿no? Es un gobierno, como dicen, débil, que no ha sabido responder en lo inmediato y dar certidumbre, certeza, liderazgo, etcétera, y es algo que no se ha visto, digamos, si el gobierno, digamos, políticamente, como imagen, como líder, Luis Arce, digamos, estaba venido a menos, creo que con lo que sucedió, está tocando fondo, ¿no? Otra de las conjeturas que se hacían, por ejemplo, que este tipo de acciones a alguna medida podían generar como especie de cortina de humo, cosas que generaban distracción por cosas más fundamentales que la gente por hoy está preocupada por la economía, porque sube los precios de los productos de la canasta básica, no hay gasolina, no hay diésel, etcétera. Digamos, esta acción ha generado mucho más caos, ¿no? Y por más que ya no hay esta intención, por lo menos ya no se tejen, digamos que va a haber una acción militar dentro para interrumpir, digamos, el orden constitucional, pero ya se queda en el imaginario, la gente está con susceptibilidad, con inseguridad, y seguro mañana van a seguir sacando su platita de los bancos, de los cajeros, va a seguir comprando, digamos, de los mercados, es decir, abarrotes, comida, que es decir, el efecto es totalmente contradictorio, es decir, no sirve, es más, digamos, si se trataba de una medida distractiva, es más bien esto lo que ha sucedido hoy va a generar mucho más medidas de caos, de especulación, ¿no? En el tema económico. Entonces, eso, por lo menos a mí, desde mi punto de vista, desde un poco desde el análisis, no me terminan de cuajar, ¿no? Una acción tan torpe, tan mal planificada, si es que se planificado. A mí me parece que si hay una acción de coordinación, una acción que ha llevado, digamos, a cierta parcialidad de las Fuerzas Armadas a hacer esta acción, ¿quiénes están detrás de esto? Si dice Carlos, como que siempre después de una acción militar o un intento militar hay fuerzas, nadie se lanza así, ¿quiénes están detrás de esto?
Carlos, ¿qué pasará después de este momento? O sea, estamos hablando de una crisis que se viene de forma gradual, ¿no? Falta de dólares, no hay gasolina, diésel, los precios de los alimentos están subiendo y creo que termina ya la imagen de caer del gobierno a partir de esto que se mira como un show, ¿no? Que ya termina de enterrar al gobierno y su mala administración. ¿Qué pasará después de esto? Y principalmente si hablamos en un tiempo en el que ya se vienen las elecciones y también un momento en el que tanto el levismo y el arcismo han tenido igual también roces y tensiones también, y donde también estaba involucrado Zúñiga. Yo creo, una cosa que por lo menos a mí me da vueltas a la cabeza es hasta qué punto el gobierno va a apostar por la reelección en la medida que los datos van contra esa propia aspiración. Y sería demasiado subestimar a la población, querer irse a la reelección considerando que la gente tiene una mala imagen del gobierno. Yo voy a hacer una comparación. Recuerdo que cuando una elección municipal va en el MAS ponen a Patana contra Soledad Chapetón y Chapetón gana. Cualquier persona que caminaba por la ceja, fuera la 16 de julio, se da una vuelta por Lupea o por aquí, por allá, camina, se hubiera dado en ese tiempo cuenta que medio mundo rechazaba a Patana. Y los demás cometieron el error de ponerlo, fueron a perder. Me llama la atención eso, lo pongo como ejemplo porque en la actualidad es algo similar, el gobierno no tiene idea, parece que los asesores del gobierno no se dan un paseíto por la Plaza Equino, por la Ceja del Alto, por algún barrio popular, para darse cuenta que la gente ya no tiene una buena imagen del gobierno. Yo comentaba creo que con Wilmer, en ese tiempo que tengo algunas actividades por el Alto, voy por aquí, por allá, y en los últimos meses, de no escuchar nada, empecé a escuchar comentarios negativos del gobierno. No he escuchado hasta el día de hoy ningún comentario positivo. Y uno que otro comentario positivo a favor del Evo, en el sentido de que cuando él era presidente estaba mejor la economía o de que el Evo es víctima del gobierno y le quieren quitar el partido. En ese sentido, ¿no? O sea, si uno hiciera un poco de trabajo de campo, los hacedores del gobierno se encontrarían que no tienen posibilidades, desde mi punto de vista, de perfilarse como candidatos que realmente puedan aspirar a ser reelectos por los hechos. Eso es, digamos, un aspecto. El otro es en su disputa con Evo Morales, con el sector de Evo, dentro del MAS le va sacando cierta ventaja a Evo, precisamente por el recuerdo de que en el tiempo de Evo Morales había mejor economía. La gente tiene una memoria práctica, tú puedes comer en algún puesto callejero y la gente hace una cuenta básica, cuánto vendía cuando estaba Evo Morales y cuántos platos vende ahora. Y mucha gente recuerda que antes vendía más. Entonces, ese tipo de cuenta básica, la gente no tiene que ser genios en matemáticas ni en economía, pero hace ese tipo de cuenta. Entonces, en relación a su disputa interna, este propio proceso económico que está llevando más adelante, este declive que sufre el país, le va favoreciendo a su sector opositor en el gobierno, al epismo. Ahora, ¿le alcanzará eso a Evo para ir a una selección? Porque todavía está el tema legal, etcétera, las disputas internas. No sé si le alcance. Pero por cómo están las cosas, el sector que va dentro del MAS, el sector que está perdiendo es Arce. Tiene el gobierno, pero ya cada vez tiene menos apoyo. El que se ve beneficiado es Evo Morales, pero no creo que le alcance simplemente con eso, con el bonito recuerdo de lo que fueron los años gloriosos del proceso de cambio. Yo lo veo así en general lo que está pasando con el gobierno y sea o no sea planificado lo que ha sucedido el día de hoy, pero nos muestra una realidad. Es que estamos hablando de un hecho, de un posible golpe de Estado, y algo que mencionaba Wilmer, ¿no? Podría ser una cortina de humo para esto, y ese es el problema, que hay temas que tenemos que discutir, y muchas veces este tipo de cosas que han pasado lo dejan de lado. Puede ser una cortina de humo, le interesa al gobierno una cortina de humo, por cómo lleva la gestión, desde mi punto de vista, sí le interesaría tener una cortina de humo, porque realmente las cosas no están bien. Pero le interesa una cortina de humo que incluso le queme al propio gobierno, eso ya es como darse un balazo en el pie. Pero en la medida que los temas que hoy día preocupan a la gente sean parte de alguna agenda, alguien diga vamos por este otro lado, tal vez otra opción política tome más fuerza. Por lo pronto, lo que estamos viendo es más declive que la proyección de algo nuevo. Gracias, Carlos. Bueno, estoy ya para ir cerrando.
Creo que yo pienso que en cualquier gobierno tienes que hacer una de estas dos cosas, pero bien, ¿no? O ocuparte del trabajo político o ocuparte de la gestión cuando estás en una posición de poder. Y creo que el gobierno últimamente se ha ocupado mucho de hacer trabajo político con autoprorrogar a los del tribunal, y se ha enfocado tanto el problema en eso y el problema también con el MAS, las disputas internas que han habido, los problemas con la Asamblea Legislativa, que poco a poco se ha ido alejando de los problemas más inmediatos y reales de la gente, ¿no? La economía, los problemas que tienen cotidianamente, y eso ha generado mucho más molestia. Yo estoy de acuerdo con que quizá el debate o la discusión no se debe enfocar solamente en si fue un autogolpe, un golpe o sedición, sino cuáles van a ser los resultados de esto en la misma población, cuáles han sido los efectos en la misma población, porque yo creo que si bien en algún momento, en un inicio ha habido como mucha tensión, mucho susto, o incluso los de oposición se han unido como para decir, nosotros apoyamos la democracia, estamos en contra de los militares y en contra de estas intervenciones, si bien ha habido como este sentido de unidad en la oposición y de apoyo al gobierno y este sentido también de miedo en la gente, ahora creo que hay una población muy enojada, ¿no? Por más que el tema haya sido golpe o autogolpe, creo que hay una población que está muy molesta porque ve en esto una banalidad, ¿no? Es como algo que no contribuye a nada, perdón, estoy con mi gatita, no contribuye en realidad a solucionar ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, Wilmer, en estos días? ¿Qué pasará en estos días con la misma población? ¿Cuáles serían las percepciones? Ya que tenemos una lectura de que el gobierno definitivamente con esto enterró lo poquito que le quedaba de aprobación ciudadana. ¿A qué apuntaría el gobierno? ¿A qué apuntaría la población ahora? ¿Cuáles serían sus preocupaciones inmediatas? Yo creo que la preocupación de las personas no van a cambiar mucho de la preocupación que tenía ayer o antes de ayer o una semana pasada. Yo creo que la principal preocupación de la gente está en el tema económico, porque lo vive a diario y eso es innegable. Hay cambios en los precios y eso le genera inestabilidad y preocupación sobre todo. Yo creo que en el ámbito político sí va a generar algún nivel de efecto, sobre todo en programas, en medios de comunicación se va a hablar. Es decir, yo creo que esta acción termina, diremos, si se puede hundir al gobierno. Yo creo que la expectativa de la gente simplemente es que termine su gestión. Creo que ninguno de los lados, ni la facción del MAS con el evismo le interesaría o le convendría que hacerle un golpe de Estado, ni menos tampoco a la oposición, porque todos esperan que termine lo más antes posible su gestión. Porque al final de cuentas, diremos, las percepciones ya están dadas, ¿no? Es decir, para cierta oposición, diremos, es un teatro, para cierta oposición es un golpe, diremos, ¿no? Una cosa planificada, es un autogolpe, es un show. Es decir, las percepciones a estas alturas ya, diremos, de lo que pasó esta tarde ya no cambian, diremos, ya tienen fijas las percepciones. Y como creo que decía Carlos, sí, y también tú mencionabas, el gobierno ha ido enfocándose mucho en el tema político, en el tema de la disputa interna que tiene con el evismo, en la disputa del MAS, y ha descuidado la gestión, pero sobre todo, diremos, ha descuidado, digamos, algo mínimo que por lo menos tenía o se los relacionaba al gobierno, que era el tema económico y una buena gestión económica, ¿no? Y yo creo que, como dice, también se mencionó, hay esta percepción, hay este cambio de percepción del gobierno y Arce como una posibilidad electoral para el 2025. Yo creo que con esto ya eso se termina de sepultar. Serían muy torpes y siguen intentando una torpeza inclusive mucho mayor que la que hizo Áñez, si sigue intentando repostularse. Sí ha mejorado una imagen de Evo Morales porque es un razonamiento simple y yo creo que aquí había que mencionar un antecedente. En los 90, la gente también votó por una persona, digamos, a la cual recordaba que en su gestión había algún nivel de mejor economía, se había hecho la autopista, se había hecho el edificio del Banco Central, el Palacio de Comunicaciones, se había hecho la piscina olímpica, es decir, se habían hecho un montón de obras y habían circulantes, es decir, decían Banzer, ¿no? Mientras la clase media, los medios de comunicación, principalmente en las ciudades, apuntaban, digamos, sobre todo a demonizar, a
a Banzer como el dictador, la gente terminó votando por el dictador porque sentía que en su momento había mejor circulante. Entonces, no es un elemento que se tiene que descuidar. Yo siempre digo eso, ¿no? Es decir, Evo Morales puede, diremos, capitalizar eso mucho más allá que él como presidente, más allá de estar físicamente dentro del Palacio de Gobierno o la Casa Grande del Pueblo, se la pasaba viajando y tenía ese contacto directo con la gente, digamos, era un alcalde nacional. Entonces, él sabía lo que estaba haciendo y está cosechando lo que en alguna medida ya sembró en sus 14 años, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo que queda, por lo menos para el gobierno, es terminar lo más dignamente posible. Yo creo que el peor error que cometería es seguir intentando repostularse. Creo que ninguna de las dos opciones que tiene el gobierno, ni tanto Choquehuanca y Arce, creo que son opciones, por lo menos ahorita, dentro de la percepción de la población, por lo menos desde el ámbito en el que yo puedo percibir. Bueno, ya para finalizar, porque se nos ha pasado el tiempo, y agradezco mucho a las personas que están escuchando también este diálogo. Quisiera finalizar contigo, Carlos. Yo creo que pase lo que pasa en la política, las personas que siguen siendo afectadas es la población. O sea, este golpe, autogolpe, como se quiera llamar, no va a solucionar sus problemas. Sigue habiendo problemas económicos que no se están resolviendo. De hecho, yo al volver a mi casa veía en la doble vía La Guardia un montón de autos que están haciendo trancadera, los mercados se han acumulado de gente, con miedo también. Entonces, ¿qué se podría esperar del gobierno hacia la población boliviana? Porque ya sabemos que con esto ya terminó de sepultarse políticamente, sabemos que el levismo podría generar mayor fuerza, pero ¿qué le espera a la población en épocas electorales? Mira, no me atrevería a decir en general qué le espera, pero que debería esperarse mínimamente de alguna organización política es que apunte a problemas concretos de la gente, a lo que la gente vive. No, eso es lo básico, ¿no? Cuando una candidatura, un proyecto político va conectando con las aspiraciones de la gente, va logrando cierta adhesión. En ese sentido, cuando uno escucha al gobierno de Arce y demás, hay muy poco aterrizaje con las preocupaciones de la gente. O cuando algo simplemente se victimiza, hay muy poco aterrizaje con lo que pasa con la gente. O cuando los opositores simplemente tratan de crucificar a unos votos del masismo, hay muy poca conexión. Más están peleando entre ellos, es normal en política, pero no hay una pelea en función de las aspiraciones de la gente, de ciertos problemas y modos que se podrían tener para resolver esos problemas. Entonces yo creo que mucha gente por eso ve un poco apática este tipo de situaciones, porque no encuentra que tener ciertos portavoces en la arena política formal, personas que expresen sus preocupaciones, sus aspiraciones. Entonces, si alguien pudiera esperar algo, yo creo que si alguien quiere hacer algo electoralmente que vaya más allá simplemente de descalificar al rival, es tratar de conectar con esas preocupaciones de la gente. Y no hay que ser un mago. No hay que ser un mago, hay que darse una vueltita por aquí o por allá, escuchar lo que le dice la gente, hacer grupos focales, hacer encuestas, cosas básicas que te permitan saber en qué está pensando la gente. Y yo creo que eso por lo menos no encuentro que sean evistas, antievistas, opositores, jurados antimasistas, no encuentro que conecten con la gente. Entonces está faltando esa conexión. Bueno, esto fue Entre Yacos. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen hasta ahora y que han podido escuchar este diálogo. Esperemos que la situación pueda mejorar. De todas formas, no todo está claro. Yo creo que en estos días vamos a tener más certezas de lo que ha pasado hoy, pero por el momento la institucionalidad está estable. No hay un poder militar en el gobierno o que está gobernando el país. Y esperemos que cambie también la situación del país en estos días, semanas y años, porque el país está atravesando muchos problemas económicos, sociales y, como vemos ahora, políticos también. Muchas gracias. Esto es Entre Yacos y que sea hasta otra oportunidad.